Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un Congreso holgazán, así lo llaman diferentes sectores del país a la actual gestión de ese poder del Estado, luego que todavía no se lleven a cabo sesiones después de varias semanas paralizados, y esto les estaría pasando factura en las próximas elecciones generales, cuando los hondureños tengan la oportunidad de castigar a los legisladores que durante estos 4 años obtuvieron jugosos salarios e innumerable cantidad de beneficios sin producir una ley en beneficio del pueblo. El martes se desarrolló una reunión entre el titular del Congreso Nacional y los jefes de bancada. Sin embargo, la Junta Directiva no hará una convocatoria oficial a sesiones, lo que despierta varias inquietudes en la oposición. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, acusa a Libre de hacer estas demoras para que culmine el periodo de sesiones ordinarias y se instale la comisión permanente con la cual puedan maniobrar en el Congreso Nacional a su conveniencia en pleno comicios generales. Y Libre es capaz, si esta comisión permanente entra en funciones, decir que el artículo 205, numeral 7 de la Constitución, que establece que el Congreso Nacional, si el Consejo Nacional Electoral no realiza una declaratoria, será el Congreso que va a realizar la declaratoria de elecciones. Estamos revisando la agenda y que hay puntos de encuentro. Por ejemplo, hablamos de lo que es el presupuesto de política limpia, el presupuesto de justicia electoral. De igual manera, las amnistías que tanto las está pidiendo el pueblo, prorrogar el año que tenemos aquí en el Congreso hasta enero. Siguen insistiendo de que la Junta Directiva lo que quiere es activar la Comisión Especial del Congreso Nacional, cuando en la agenda que se les envió está el proyecto ya de extensión de las sesiones del 1 de noviembre al 20 de enero. La oposición amenazó con llevar a cabo una autoconvocatoria como lo hicieron en el pasado. Sin embargo, sectores apuntan que estas decisiones no tienen ningún impacto. Por lo tanto, el bipartidismo como Libre están con brazos cruzados. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, confirmó que está listo el proyecto de decreto para extender el periodo de sesiones de la Cámara Legislativa del 1 de noviembre al 20 de enero del 2026. Y es falso que se quiere nombrar una comisión permanente. Enfatizó que no tiene ningún sentido el nombramiento de una comisión de este tipo, como está argumentando la oposición. Es bastante claro que la decisión es extender el periodo de sesiones, y así se va a hacer a partir del 1 de noviembre hasta el 20 de enero. Y la mejor prueba de ello es que ya está el dictamen y va a ser discutido en la próxima sesión que podemos consensuar con los partidos de oposición, recalcó Noé Pino. Analistas señalan que el tripartidismo se está afectando a sí mismo por su inactividad y responsabilizan a las autoridades del legislativo de ser los responsables de esta desidia que prevalece en el Congreso, el cual no cuida los intereses del pueblo, sino que se preocupan por atender y obedecer a la cúpula de sus respectivos partidos. De momento hay quienes consideran que el 30 de noviembre será el momento para que los hondureños no vuelvan a votar por los mismos, aunque señalan que esta actitud era de esperarse, debido a que los legisladores están más preocupados por su reelección que por atender al pueblo.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. No hay sesiones en el Congreso, no hay, ahí ve a mis compañeros Umaña que lo estaban entrevistando de otros medios, porque sigue sin sesionar el Congreso. Ponga ahí a cuántos días estamos de las elecciones, vamos a hablar de las elecciones, Partido Nacional, Libre, Liberales. Empezando la semana tuve a Chano Rivera que dice que ya tiene el 4% y que va por más en esa próxima votación general. Saludo, aquí está don Carlos Umaña por el orden de llegada muy temprano. Carlos, bienvenido. Buenos días, Raúl, buenos días a mis compañeros de hemiciclo, a mi compañera Johanna, Marlon, Eliu. Aquí estamos, Raúl, efectivamente, como soy el único jefe de bancada aquí y la compañera Johanna es la subjefe del Partido Nacional, podemos hablar de lo que pasó en la reunión. Así que cuando tú quieras, te podemos dar un resumen de las 3 horas que estuvimos ayer con jefes de bancada. Y muy buenos días y gracias por invitarme a este tan gustado foro a nivel nacional. Gracias por estar aquí, don Marco Eliu Girón, bienvenido. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, muchas gracias por la invitación. Buenos días al pueblo hondureño. Y muy buenos días también a los panelistas de los diferentes partidos políticos. Es un placer de estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias, don Marlon Lara. Muy buenos días, Raúl. Un saludo al pueblo hondureño, a mis colegas diputados, la doctora Johanna, que anda bien uniformada, el doctor Carlos Umaña, compañero diputado de la planilla del departamento de Cortés, y desde luego el doctor Marco Eliu Girón, que ha sido muy beligerante en este periodo de gobierno. Y bueno, esperamos que de aquí salgan luces para que ese Congreso sesione sin necesidad de autoconvocatoria, porque es el deber que tenemos los diputados de sesionar. Carlos, ¿qué pasó con qué decidieron? Todavía no me he presentado yo. Perdón. Ya, no, ¿Y yo? de la doctora. Es cierto, la doctora. Ve. Sí. Es que cómo me la presentó Marlon. No, pero usted es el que dirige el foro, me tiene yo que es el que presentar. más le he impulsado aquí. No, pero le digo que el que mire pero con me mire con la camisa que anda. Y cobran cuando vienen con esa camiseta, ¿no? Por eso me extraña. No, Doctora. es que esta es la policía. Bueno, primero hay que darle gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Desde luego, gracias a esta extraordinaria casa de televisión y de radio y de redes sociales, porque también ha ido creciendo mucho Canal 11 y eso es importante. Gracias al licenciado Raúl Valladares por siempre abrirme este espacio y desde luego gracias a mis compañeros, a Eliud, a Umaña, al doctor Marlon Lara, y ojalá que de aquí podamos seguir avanzando en la construcción de una agenda que favorezca al pueblo hondureño aquí, así que estamos a la orden del licenciado Raúl Valladares y pueblo hondureño. Bueno, como me preguntaste, Raúl, ayer tuvimos una reunión extensa. Se le empezó a decir al ingeniero Redondo el por qué, o se le preguntó por qué no estábamos en sesiones, y él manifestó que había mandado a todos los diputados alrededor de unos entre 50 y 60 proyectos de ley que están pendientes y que lamentaba mucho de que algunos compañeros ni siquiera habían leído los proyectos de ley. Yo pues creo que nosotros sí hicimos la tarea correctamente, es más, estábamos preparados y le dijimos cuál proyecto de ley de mi bancada podemos acompañar, y se le hizo mucho énfasis en que el Congreso Nacional debe de sesionar al menos para 3 cosas bien importantes, que es el presupuesto de la Unidad de Política Limpia, el Tribunal de Justicia Electoral y la prórroga de la 4ª legislatura hasta el 20 de enero. Hablamos de la autoconvocatoria y él se molestó, y aquí debo de decirlo un poco, porque dijo que no era necesario, que ellos no pretendían nombrar una comisión permanente, que el Congreso debería de seguir y que no era necesario y que eso podía tener implicaciones. Así es que él empezó en su larga exposición a darnos a conocer eso. Las bancadas de oposición le dijimos que hay aproximadamente entre 9 proyectos de ley hasta unos 15 que podíamos acompañar.
que podíamos sesionar perfectamente, hay un montón de leyes ahí, pero él insiste en que no iba a haber sesión esta semana. La próxima semana, Raúl, es el Congreso Infantil, todas las instalaciones del Congreso están ocupadas, y nos manifestó que el 15 nos espera nuevamente a los jefes de bancada a las 2 de la tarde en el Salón de Retratos para que llevemos qué proyectos de ley vamos a acompañar y cuáles no. Y que ese día, después de la sesión de jefes de bancada, va a decidir la convocatoria y nos debería de convocar, ya sea para el viernes de la próxima semana o el lunes siguiente, a más tardar el martes. Nosotros le expresamos tácitamente, y yo creo, quiero que lo haya entendido, y los miembros de Junta Directiva, que si no nos convocan para el miércoles, y aquí lo va a decir nuestro compañero Marlon Lara, prácticamente estamos listos para la autoconvocatoria el día jueves próximo. No deberíamos hacer un cisma político en el Congreso Nacional. Creo yo que podíamos perfectamente convocar a sesión el presidente y asistir nosotros, y por lo tanto no deberíamos pelear en esto. Aquí está también nuestra compañera Johanna Bermúdez, que estuvo en la totalidad de la reunión, y ella va a expresar lo que el Partido Nacional está de acuerdo. Nosotros manifestamos que hay uno de los préstamos, ellos insisten en que los préstamos por más de $1.000 millones deben ser aprobados en bloque. Nosotros le manifestamos que hay uno de los préstamos que nos parece interesante y creemos que las bancadas lo pueden acompañar, que es el préstamo de la carretera de Ceiba a Puerto Castilla, un préstamo del gobierno español que no vemos ningún inconveniente, sabemos que es necesaria la construcción de esa carretera, y por lo tanto podríamos considerar si saca del bloque de préstamos de ese préstamo en especial. Así es que, Raúl, eso te puedo decir. El 15 tenemos sesión de jefes de bancada nuevamente para construir la agenda. Estamos en parálisis legislativa y hoy y esta semana ya quedaron canceladas las actividades del Congreso Nacional. Doctora Johanna. Bueno, primero, licenciado Raúl, creo que es realmente lamentable en un momento histórico en que el país tiene tantos problemas, la gente que hoy dirige el Congreso Nacional no hayan sido capaces de poder construir una agenda que favorezca al pueblo hondureño. Efectivamente fuimos convocados las jefaturas de bancada el día de ayer, asistimos Tomás Zambrano Molina y mi persona. Regularmente siempre va un jefe y un subjefe de bancada a las reuniones, y creo que lo más lamentable, donde más se pierde tiempo, es en esa retórica, ¿verdad?, de justificación, queriendo ver cómo justificar la pérdida de tiempo en un país con tantos problemas en este momento. Sin embargo, nosotros hicimos la propuesta que era mejor convocar para el día de hoy, avanzar con unos temas de país, unos temas de interés nacional y que va a beneficiar al pueblo hondureño, y que sesionáramos hoy miércoles y mañana jueves, y que la siguiente semana, en vista de que el Congreso Infantil no hubiese sesión, pero el ingeniero Redondo efectivamente ahí respalda al doctor Umaña, se irritó un poco, ¿verdad? Porque como que no le gustó mucho el hecho. ¿Quién se irritó? El ingeniero Redondo, que era el que estaba manejando la reunión, como que no le gustó mucho que le sugiriéramos nosotros la posibilidad de cómo construir una agenda y evitar así la autoconvocatoria. Escuchamos, y él asumió también que las bancadas no han leído el documento, y la verdad que nosotros como bancada tenemos diferentes comisiones. Tenemos una comisión de salud, la bancada nuestra, una comisión de asuntos económicos, una comisión de asuntos educativos, una comisión de asuntos legislativos. Entonces, de acuerdo a los temas se dirigen a las comisiones, y luego como bancada hacemos un respectivo análisis. Y igual nosotros ya estamos listos para reafirmar en qué temas nos vamos a comprometer, porque son temas que van a contribuir a avanzar con la agenda del pueblo hondureño, y desde luego dejamos clara nuestra postura, que no vamos a contribuir a más endeudamiento. Pero sí hay temas muy importantes. Por ejemplo, insistimos en que era urgente retomar la discusión de la ley de empleo temporal, que es una deuda histórica que el Partido Libre va a dejar si no aprueba esa ley de empleo temporal que decidieron ellos
eliminar la actual con el compromiso de elaborar otra. El Partido Liberal presentó esa iniciativa, nosotros queremos acompañarla, es un tema que le dijimos que lo incluyeran. También está el tema del presupuesto de política limpia, porque sí es urgente, necesario que el pueblo hondureño pueda saber de dónde, cómo, quién está financiando a cada candidato de todos los partidos políticos. Nosotros estamos muy interesados en fortalecer la unidad de política limpia. También estamos a favor de que también se apruebe el presupuesto del Tribunal de Justicia Electoral, pero estos presupuestos deben ser aprobados sin ninguna extorsión legislativa. No vamos a aprobar préstamos colectivos, vamos a ir aprobando cada uno de los renglones presupuestarios o cada uno de los préstamos de acuerdo a la prioridad que consideremos que sea para el país. Acláreme, por ejemplo, extorsión legislativa. Porque fíjense que ellos han querido extorsión legislativa. Ellos dicen, bueno, es que el Partido Nacional no quiere... Eso me suena a mareros, extorsión. Bueno, ellos quieren que el Partido Nacional, ellos acusan que el Partido Nacional... ¿Quiénes son ellos? Deme nombres. El oficialismo. ¿De nombres? El oficialismo. No, es que ¿Quién encabeza a ellos? En este momento, Luis Redondo, que es el presidente del Congreso Nacional. Ok, ellos presidente no, está usurpando. Bueno, ahí está. El Estado. Ellos quieren que se apruebe más de 3.000 millones en préstamos de dólares y a cambio aprobar ellos el presupuesto para la ley de política limpia y la ley de justicia. Pero eso que quieren ellos, doctora Johanna, ¿es bueno para el país o es malo? ¿Se lo van a robar? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no hay que aprobarlo? Mire, primero, ya estamos a solo 50 días del proceso electoral. Por eso, pero yo le queda que venga, suponiendo que ustedes... Pero, ¿es bueno o es malo? Es malo. Hay un endeudamiento sin una planificación estratégica, no sabemos en qué lo van a invertir y este es el gobierno que tiene la ejecución más baja de la historia de Honduras. Le aprobamos el presupuesto más alto y nos seguimos preguntando por qué no ejecutan el presupuesto que actualmente están. Entonces, no vamos a contribuir a más endeudamiento para el país. Sí consideramos que era importante respaldar un préstamo que es para la reformulación de la construcción de la carretera desde la Ceiba hasta toda la parte de llegar hasta Trujillo, y va a ser 4 carriles, entiendo yo, va a ser de material de buena calidad, pero igual estamos sobre tiempo. Sin embargo, eso es un préstamo que la gente, la Embajada de España nos ha reunido para ver la posibilidad de que se pueda aprobar. Pero sí le voy a decir, no vamos a contribuir a más endeudamiento por el país. Tenemos que analizar bien cada uno de los préstamos y no vamos a aprobar los préstamos en paquete. Y Libre quiere que se les apruebe todo ese préstamo en un solo paquete y no tener respaldo de las bancadas. Sí, doctor Eliú, luego bien. Marlon y luego... Muchas gracias. Mire, yo felicito al presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, por la paciencia que ha tenido. Ha convocado reunión tras reunión y lamentablemente, como dicen los compañeros que estuvieron presentes en esta reunión, 3 horas ahí invertidas, a mi juicio gastadas porque no llegaron a ningún acuerdo. Y con el mayor de los respetos a nuestro presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, yo le hago una recomendación: ya no se reúna más con ellos, reúnase mejor con los dueños de los partidos, que esos son los que mandan. Esos son los que toman decisiones. Ya no siga perdiendo el tiempo en eso. Ya sabemos aquí quiénes son los que mandan en los partidos políticos, quiénes les mandan las órdenes y las líneas a los diputados. ¿Cómo es posible que los compañeros diputados no estén de acuerdo en la agenda legislativa? Hay una agenda propuesta de varios puntos que es muy importante acá para limpiarle la cara al Congreso Nacional, que está percudida desde hace muchas décadas. Ellos se llenan la boca diciendo que este es el peor Congreso de la historia. No es cierto. Los peores congresos de la historia fueron aquellos que nos zamparon el impuesto más alto del 12 al 15%, los que cuando sesionaban le aumentaban a los precios de los combustibles, privatizaban la ENE, privatizaban el SANAA, privatizaban la luz, el SANAA, el agua, que es tan vital. Esos son los peores congresos de la historia, los que privatizaban las carreteras, los pillajes, los que se robaban el pisto, los que decían que iban a construir hospitales y nos trajeron chatarras. Un hospital, decían, en Villanueva, y eran unas carpas. Esos son los peores congresos de la historia.
Este Congreso no ha elevado un tan solo impuesto a la población y ha rebajado la energía eléctrica. Además de rebajar la energía eléctrica que usted recibe en su casa, en su recibo, también se está sucediendo a 900,000 hondureños, aprobado en el Congreso Nacional y aprobado 18 adendas que le va a provocar un ahorro de 30,000 millones al pueblo hondureño y se va a ver reflejado en su bolsillo. Este es el Congreso actual, pero ya es un desgaste estar platicando con los mismos actores porque siempre le van a decir que no. Ahí andan con una locura sacada de los cabellos que van a hacer un autoconvocatorio. Si eso ya fue un intento fallido, recuerda usted de que hicieron ya una autoconvocatoria, se reunieron los conservadores en el Congreso Nacional y no ocurrió nada. Eso es puro show. Eso es nada más una convocatoria para provocar polvo, porque estamos en periodo electoral, para que lleguen las cámaras de televisión, entrevisten ahí a los candidatos, porque estamos en modo electoral. Eso es una realidad. Autoconvóquense a ver quiénes van a llegar. Si no llegan, cuando los convoca el presidente Luis Redondo, hay un montón de cometas, diputados que no llegan, van a llegar a un autoconvocatorio. Ese es un show nada más. Entonces, presidente del Congreso, con todo respeto, reúnase con los dueños de los partidos a ver si hay un acuerdo, que es lo que necesitamos. Aprobar. Habla la compañera Johanna ahorita que me interrumpió, hablando de que se va a endeudar el país. Si ustedes los dejaron endeudados, hombre, si Mel Zelaya le entregó con 3,000 millones de deuda y ustedes lo tienen a más de 20,000 millones de deuda. 17,000 millones de deuda. ¿Y dónde está ese pisto? Se lo mamaron, se lo robaron. Eso es lo que ocurrió. Y usted hablando que vamos a endeudar el país, si la presidenta está pagando 75,000 millones al año para esa deuda que ustedes nos dejaron y que el pisto no aparece. Allá lo tiene, ¿sabe quién lo tiene? Juan Orlando Hernández, allá preso. Él sí sabe dónde está ese pisto y que debe de ver en la justicia hondureña cómo repatriar todo ese dinero para estar pagando esa deuda que le corresponde al lomo del pueblo hondureño. Entonces, si no hay acuerdo, si los diputados, hemos visto ahí cuando quisimos aprobar la ley de justicia tributaria, que a las 11 de la noche muchos empresarios de esos que no pagan impuestos ya empezaron a llamar a los diputados para que llegaran. Esos son los dueños de los diputados, los que llamaron, y allá llegaron despeinados, unos llegaron en pijama al Congreso Nacional, nerviosos porque íbamos a aprobar esa noche la ley de justicia tributaria. Señor presidente, esos son los dueños, lamentablemente, de muchos diputados, no de todos, porque hay honrosas excepciones y hay que decirlo, pero entonces, ahí vaya dirigido usted sus diálogos. Don Marlon Lara. Bueno, es realmente lamentable que las discusiones que se tienen a pocos días de las elecciones sean de culparnos unos con otros, porque eso no resuelve la problemática del país. Yo he sido enfático en las exposiciones que he hecho con los miembros de la comisión de campaña, que el Partido Liberal tiene gran oportunidad de ganar estas elecciones, y si logramos el 30 de noviembre ganar las elecciones, tiene que hacerse un buen gobierno, porque el país está a la deriva. O sea, si tú comparas los niveles de pobreza que tiene el pueblo hondureño de hace 20 años a la fecha y después de este gobierno, creo que en vez de ir sacando gente de la pobreza, más bien hay más gente pobre. Pero eso es porque no hay políticas públicas. El Congreso está diseñado para que genere leyes y políticas públicas que saquen adelante a la población hondureña. Por ejemplo, en mi entender, la ley de justicia tributaria libre la puso a discusión solamente para polarizar a la población, porque esa ley no trae ningún beneficio al pueblo hondureño. Esa ley lo que iba a hacer era ahuyentar no solamente las inversiones que pueden venir al país, sino las que ya están establecidas, porque esa ley sacaba de competitividad a Honduras. La gente iba a ir, por ejemplo, muchas fábricas iban a preferir ir a producir a otros países que quedarse produciendo en Honduras. Digamos, una maquila que tiene 5,000 o 10,000 empleos y aprueban esa ley, para ellos es fácil
darle sus beneficios a los empleados y trasladarse donde va a ser más competitivo, porque sale del mercado, no va a poder competir. Y aunque hemos tenido varias discusiones aquí en este mismo foro, que han dicho, no, tal empresa se fue del país, no es por el problema de la ley de justicia tributaria, pero si te habían 10 plantas en todo el mundo de esa empresa y decidieron cerrar solo la que está en Honduras, precisamente porque esa ley iba a hacerlos menos competitivos. Y en el tema de la competitividad, yo que soy y represento, igual que el doctor Umaña, el departamento de Cortés, para nosotros es vital mantener la generación de empleo, porque la gente en la zona norte no habla de política. Ya la política no es como acá, que aquí desde uno se levanta a las 6 de la mañana y ya está hablando de política. Allá la gente a las 6 de la mañana está buscando un bus, o a las 5 de la mañana para trasladarse de Puerto Cortés a Choloma, San Pedro y viceversa, para ir a sus fuentes de trabajo. No les importa, la gente no está pendiente de estos programas. Entonces para nosotros sí es básico políticas públicas que generen inversión, que generen empleo. Yo una vez le hice el comentario, una vez nada más platiqué con la presidenta, doña Xiomara, y yo le decía, ese modelo que aprobó el Partido Liberal en 1986, que fue para las zonas libres, que fue en el gobierno del ingeniero José Simón Ascona, ha pasado por un montón de obstáculos, pero hoy ya está en su mejor momento. Ese modelo, lo que deberían de hacer el gobierno es replicarlo en el sector caficultor, en el sector de la industria del camarón, en el sector de la industria del melón, en otros temas que el país puede competir. Porque hay algo que nosotros, yo no sé si ustedes, los que están en el foro, están claros de algo. Nosotros tenemos una gran ventaja. Es una ventaja comparativa, que esa nos la dio la naturaleza, nos la dio Dios, de ponernos en el centro del istmo centroamericano, a kilómetros de Sudamérica y a kilómetros del mercado más grande del mundo. Eso no hay forma de que se pueda hacer si no es porque Dios nos quiso dar esa bondad. Ahora, las ventajas competitivas, esas las tienen que hacer el gobierno y tienen que aprobarse en el Congreso Nacional. Esas son las ventajas. Por ejemplo, nosotros no podemos estar aprobando leyes y decimos, vamos a incentivar, porque en Honduras hay tierras fértiles, vamos a incentivar la producción de tierras, de árboles, de caoba, maderas preciosas, y vamos a generar, le vamos a dar la tierra a los inversionistas gratis y vamos a dar incentivos para que genere empleo, y en 20, 25 años, 30 años vamos a exportar esa madera. Y viene la inversión a Honduras, y después en el otro Congreso dice un diputado, eso es en contra del país, eso tenemos que quitarlo, hay que derogar esa ley. Eso nos deja mal parados, no solo nos deja mal parados ante el mundo, nos pone a las puertas de una demanda que después le cuesta dinero al pueblo hondureño. Honduras pierde todas las demandas, locales e internacionales. Entonces, tenemos que ser serios en eso y pensar a largo plazo. Yo, sinceramente, yo voy a venir a estos foros de aquí en adelante a hacer propuestas. Yo no quiero seguir discutiendo sobre el pasado porque ya todos lo sabemos, que hagámosle propuestas al pueblo hondureño, cómo vamos a resolver los problemas, cómo vamos a volver a lograr que los sistemas de salubridad sanitarios, los hospitales, tengan medicamentos. Hoy me levanté, no sé si era en este canal, viendo lo que está pasando en la sala de emergencias del Hospital Escuela. Está colapsado. Que la gente estaba en los pasillos, no tienen dónde dormir. O sea, ¿qué podemos hacer? Es indigno lo que le pasa al pueblo hondureño, y nosotros no podemos seguir en estas discusiones. Tenemos que redactar leyes, y no solamente redactarlas, ni aprobarlas, ni discutirlas, implementarlas, porque es el problema que hay acá. Se aprueban leyes con buenas intenciones y en el camino eso se deteriora. Y tenemos varios ejemplos de ese tipo. Entonces yo llamaría a todos los que aspiramos a volver al Congreso. En primer lugar, hay que resolver este tema y tenemos que ir a sesiones. Hay que exigir que vayamos a sesiones, ese es un tema. Y lo otro es, hagámosle propuestas al pueblo hondureño.
cómo vamos a resolver los grandes problemas que tienen los municipios, que tienen los ciudadanos en cuanto al transporte. Yo les decía que la gente se levanta a las 5 de la mañana para movilizarse a los centros de trabajo. El sistema público en Honduras es un desastre. El sistema de transporte público, que la gente viaja sin nada, los riesgos. Yo creo que todo eso son temas de agenda que tenemos que discutirlos y no los estamos discutiendo. O sea, debemos nosotros de hacernos un autoanálisis y saber que no estamos dando los resultados que el pueblo hondureño espera. Y al final, la única forma que tiene el pueblo hondureño de vengarse, de premiar o de castigar es el día de las elecciones, donde la gente premia o castiga. Bien, aquí está ya el diputado Harry Dixon también. Pensaba hoy, qué raro que Harry no va a venir, pero vive en San Juan y me imaginé la cola. Hay un buen tráfico. Es que, óigame, y ayer era terrible. Por la lluvia, ¿verdad? Sí, no solo por la lluvia, sino la gente aquí en Tegucigalpa, los que vivimos en Tegucigalpa. Bueno, yo no ando mucho en carro. Bueno, tengo un carro de 10 años que tiene como 80,000 kilómetros. Está entero. Porque casi no ando en carro. Sí, no lo usas. Ha de ser una coronela, ¿no? No, fíjate que esas coronelas las dejé de usar, son muy grandes los camiones. Sí. No, yo camino un carro chiquito, aquel gran carro Rofune, debería andar la gente. Es la verdad. ¿Y solo andas vos? Sí. Y pensé en Harry ayer, otra cosa. El problema en Tegucigalpa es que cuando la cipota que presenta en la mañana se iba a graduar, ay, qué felicidades, ¿qué esperabas? ¿Qué pensás? No, estoy ahorrando para comprar mi carrito. Como en Tegucigalpa no hay transporte, la gente, público, la gente lo que quiere es un carrito para movilizarse. O moto. Pero son las mismas calles desde que este señor y yo estábamos en San Miguel. Sí. Entonces no hay forma. Harry, yo sé que le toca a Harry, solo quiero decirte, ¿sabes cuántas motos? Ahorita estuve platicando con una ejecutiva que trabaja en una distribuidora de motos. ¿Sabes cuántas motos se venden semanales en Honduras? ¿Tenés idea de eso? No, pero sí tengo idea que con 500 pesos te la dan de prima. Ok, 5,000 motos se venden semanales. Bueno, las dos hipotas, el otro día yo llego aquí a las 6 de la mañana, vi una hipota que salió jalada frente a mí en ese parqueo. Y la vi que se bajó, era la muchacha que asea. Y después, sí, y después la muchacha que maquilla, ajale de vos, no, yo ando en moto. ¿Y cómo aprendiste? No, yo compré la moto primero y después aprendí. Sí. Ahora, preguntarle a los doctores la incidencia de accidentes que hay ahorita por las motos. 150 pacientes tenemos diarios en los hospitales por accidentes de moto. Ayer yo estaba en una oficina que tiene mi hijo en Torre Alianza, que se ve la ciudad. Impresionante cómo estaba. Todo el tráfico. Usted por hoy no tarde. Es un mar de vehículos. Bueno, muy buenos días, un placer saludarlos, compañeros. Gracias por la invitación, licenciado Valladares. Es un mar de vehículos lo que hay hoy en Tegucigalpa y sigue sumando y todavía no se han tomado decisiones en cuanto para solucionar ese tema del tráfico. Y ahí es donde entra nuevamente el tema de los conflictos entre todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque lastimosamente todavía no ha llegado la civilización a la clase política. Todavía no tenemos esa capacidad para sentarnos, para llegar a acuerdos a favor del pueblo hondureño. Antes yo recuerdo que se llegaban a acuerdos para favorecer a un partido político, para favorecer a un político, porque no se quería inscribir a este, que no se quería inscribir al otro, y los partidos políticos se ponían de acuerdo y resolvían el problema. Hoy no tenemos la capacidad para resolver problemas a favor del pueblo hondureño, y eso hay que decirlo. Porque el hecho de que un presidente del Congreso esté convocando para llegar a acuerdos, para ponerse a conversar con los presidentes o con los jefes de bancada de las diferentes bancadas y no llegar a un acuerdo una y otra semana más y meterle conflicto y más polarización a un proceso electoral ya bastante polarizado, a mí me parece que es una irresponsabilidad de la clase política hondureña. ¿Por qué? Porque todos quieren llevar agua a su molino. La oposición no quiere aprobarle préstamos al gobierno porque dicen que con eso se va a hacer proselitismo político, cuando la realidad es otra. Hay gente esperando en sus comunidades que le pavimenten, doctor Cumaña, que le pavimenten su carretera.
que hay inclusive constructoras que se han parado porque no les ha llegado el dinero de su transferencia para seguir pavimentando la carretera. Hay comunidades que están esperando que le reconstruyan su escuela. Hay departamentos que están esperando que le terminen su hospital. Entonces, viene la oposición y dice, no, aquí no pasa nada, aquí no se aprueba ningún préstamo, bajo la excusa absurda, y digo absurda porque todos los partidos políticos que han estado en el gobierno han endeudado a este país. Yo recuerdo, por ejemplo, el Partido Nacional. ¿Cuántos préstamos sacó el Partido Nacional? Lastimosamente que la diferencia de aquellos préstamos con estos es que con estos se miran las obras. Si el Partido Libre, por ejemplo, suscribe un préstamo, estamos viendo carreteras, estamos viendo hospitales, estamos viendo muchas obras. En aquellos tiempos no pasaba, uno no sabía qué pasaba con el dinero que se aprobó, por ejemplo, en el marco de la pandemia para 94 hospitales que ofrecía don Eval Díaz. ¿Dónde se quedó todo ese dinero? ¿Dónde se quedó el dinero de aquel préstamo para comprar hospitales móviles? Esa es la gran diferencia. Ahora, el otro tema es cómo pretenden que cumplamos con las grandes demandas que tiene la población hondureña si tampoco quieren aprobar la ley de justicia tributaria. ¿De dónde sacamos dinero? Mire, y aquí lo he dicho yo en reiteradas ocasiones, de 10 lempiras que necesitamos nosotros para cumplir con el presupuesto general de la República, solo tenemos capacidad de recolectar 6 lempiras. Hay 4 lempiras sobrantes que ¿de dónde los vamos a sacar? Por un lado ustedes dicen, no aprobamos la ley de justicia tributaria, eso va a espantar la inversión, pero por otro lado también dicen, tampoco podemos sacar préstamos porque van a endeudar el país. Entonces nosotros decimos, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados y no seguimos cumpliendo con las demandas de la población hondureña? Esa es la posición que tiene que asumir una oposición responsable. Ahí los favorecidos de cada uno de los proyectos que ha estado realizando la señora presidenta Xiomara Castro, sale favorecidos, mi estimada Johanna Bermúdez, gente del Partido Nacional. ¿En serio? Sale favorecidos gente del Partido Liberal. ¿Cómo? Todos esos proyectos que ha realizado, que está realizando la señora presidenta, cuando se construye una carretera, y no sé por qué se ríe la doctora Johanna. Pero ojo, ahí sí es cierto. Todos salimos beneficiados. Una escuela que si se los construya. cachurecos hacen algo bueno, qué bien. Sí. Si los liberales hacen algo bien y los de libres hacen algo, qué bien. Es más, yo siempre digo que el país, me acuerdo de Suazo Córdoba, La Paz, ahí están usando el estadio de La Paz, pasaron años y no lo usaron. Sí. Y la gente va y se llena y me alegra ver eso. Claro. Cuando Ascona hizo un gimnasio allá en la Ceiba, Ascona nos hizo esa Villa Olímpica. Sí. Yo le he dicho a Melon un montón de veces, Melon, vean algo allá en la zona sur de la ciudad, porque la ciudad aquí ha crecido mucho. Sí. Si el Partido Nacional es algo bueno, qué bueno. Ahí yo estoy de acuerdo con Ari. Entonces, pero déjeme terminar. Sí, licenciado Valladares. Déjeme terminar, mire. Entonces, todo el mundo sale beneficiado en un país. Yo me imagino que mucha gente ahorita que mira una constructora parada porque no le han hecho su transferencia, ahí hay de todos los partidos. La gente quiere que le pavimenten su calle. La gente quiere que le reconstruyan su escuela, porque ahí van todos los niños de todos los partidos políticos. Entonces me parece injusto, me parece mezquino venir a decir aquí no vamos a aprobar préstamos, pero por otro lado también dicen no vamos a aprobar la ley de justicia tributaria, una ley, miren ustedes, una de las leyes más socializadas que hubo en el Congreso Nacional. El doctor Hugo Noé Pino, para mí uno de los mejores economistas de este país, le permitió a todos los sectores hacer las sugerencias que querían. Llegaron los empresarios, llegaron de todos los sectores y pusieron su granito en ese dictamen. Una vez que lo íbamos a aprobar, yo no sé qué pasó, alguien nos llamó y el Partido Liberal y el Partido Nacional, excusándose bajo aquellas frases de Marlon Ochoa, ministro de Finanzas en ese momento ahí en el Congreso Nacional, no se pudo aprobar la ley de justicia tributaria. Me parece injusto que gente que tiene 60, 70 años sin pagar impuestos, a mí me digan que todavía eso es correcto. Los regímenes especiales deben ser temporales. ¿Para qué se dan los regímenes especiales de exención de impuestos? Para que la empresa se fortalezca en determinado tiempo, pero no pueden gozar de forma indefinida
de esos beneficios, porque de lo contrario se convierte en una competencia desleal. Aquí al señor vendedor de carne asada se le cobra impuestos, mientras al otro señor que tiene 40, 50 años de estar laborando o funcionando no se le cobra impuestos. Además, yo creo que también aquellas personas que se hicieron multimillonarias con los recursos del Estado son parte de esta sociedad y tienen derecho también a colaborar en el desarrollo de este país. También hay que decirlo, la Ley de Justicia Tributaria crea nuevos regímenes. No es cierto que estamos cortando de tajo todos los regímenes especiales, pero aquí en el Congreso Nacional se han hecho un nudo, se han radicalizado y por un lado dicen no ley justicia tributaria, pero tampoco préstamos que se necesitan para poder cumplir con las responsabilidades. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Yo te traía acá quiero leer un poquito lo que dice. Mándamelo. De lo que dice nuestro ministro de Finanzas. Dice, el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, destacó los resultados positivos presentados en el boletín del sector externo emitido por el Banco Central al cierre del segundo trimestre. Resaltó que la inversión extranjera directa alcanzó 500 millones de dólares, el nivel semestral más alto en años, con alrededor de 45 millones de dólares dirigidos al sector agrícola. Además, informó que el saldo de la deuda externa disminuyó en 193 millones de dólares respecto a diciembre del 2024, reflejando el esfuerzo por contener la pesada carga heredada de gobiernos anteriores. También este gobierno, mis estimados compañeros, está siendo responsable con el tema de la deuda. Y no solamente lo dice el Banco Central, no solamente lo dice el ministro de Finanzas, también lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Entonces yo creo, compañeros, que me parece injusto que ustedes, por llevar agua a su molino, porque creen que tienen posibilidades de ganar las elecciones, quieran hacer ver mal al gobierno en un marco de un proceso electoral y tengan bloqueado hoy el Congreso Nacional. Donde no voy a compartir con el doctor Elio Girón solo es una cosa. Doctor, yo también decía, pónganse de acuerdo con los que mandan en esos partidos. Tanto el Partido Nacional y el Partido Liberal ya no tienen referentes. Miren ustedes, en el Partido Nacional, el único referente que tenían está preso en Nueva York. Y sigue mandando, ojo, sigue mandando desde Nueva York. Y en el Partido Liberal, lastimosamente están divididos. Yo miro al señor Contreras peleando con el candidato, yo miro un conflicto en ambos partidos y es bien difícil decidir con quién se pone de acuerdo Luis Redondo, con quién dentro del Partido Liberal, con quién dentro del Partido Nacional. Y para mí eso es triste porque siempre tiene que haber un referente dentro de los partidos para poder llegar a acuerdos. Pero si no hay referente, cualquiera de ustedes debería asumir el liderazgo y decir, señores, no podemos seguir en esto, hay que resolver los problemas. ¿Sabe por qué, Johanna? Porque la gente se levanta tempranito a votar por nosotros los diputados. Y es increíble que nos vean en estos pleitos estériles en el Congreso Nacional. Un minuto, pero tengo que ir a los anuncios. Un minuto está medio complicado. No, pero es que ya va a venir a la vuelta, usted ya va a tener otra vez su turno. Vaya, esto solo es rápido, pero va a decir algo antes de la pausa. Lo que pasa es que no, un minuto no me va a gustar. Bueno, entonces voy a la pausa. Yo voy a decir algo. Diga, pues mire, le agarró el minuto. ¿Qué pasó ahí? No solo hay un partido ahorita que tiene dueño y es libre. Ahí no se hace nada. Sí. Voy a reforzar a Magno. Le iba a preguntar. Sí, yo también. Pero, entonces, que Mel, como que él también dijo, ¿verdad?, que los partidos políticos llaman a sus dueños. Mel tiene que ir al Congreso y a sentarse y tomar la silla. Mel es su dueño. Que siente Mel ahí, porque todo es el dueño de Libre. ¿Es el dueño de Libre, Mel, sí o no? Mire, él es el coordinador general. Pero es el dueño de Libre, que usted aquí vino a decir de dueño. ¿Él es el dueño de Libre, sí o no? Yo les puse el dedo en la llaga al bipartidismo, porque el bipartidismo tiene dueños, son las 10 familias con las 25 corporaciones que tiene. Y esos son los que Mel es el dueño de Libre, ¿sí o no? Ya es que usted vino a decir de los dueños. Mel Zelaya es el coordinador general de Libertad y Refundación. Es el dueño de Libre. Coordinador general. Es que usted habló de dueños aquí, señores. Claro. Y ahí tiene razón ellos. Pero ¿qué hablé yo? Sí. De que el bipartidismo tiene dueño. Y ya le dije yo quiénes son los dueños. Manda todo lo que Libre tiene coordinador general electo en la urna.
electo en las Mete urnas. más del guión. Yo voté Mete por Mel más. Zelaya para coordinador general y la mayoría de la casi el 99% de Libre votó en las urnas para que el expresidente Manuel Zelaya De que se sea utilizó coordinador. Sí. ¿Quién es el dueño de Libre? Mel. ¿Quién es el dueño de Libre? Mel Zelaya. ¿Dueño de Libre? Mel, Ahora Dueño pregúnteme Libre. a mí, ¿quién es el dueño? Pregúnteme a mí. ¿Quién es? Ya le dije yo que Mel, el dueño Mel. del bipartidismo son las 10 familias. Ahora, votaron ellos. Libre tiene un liderazgo comprobado en la persona del comandante, coordinador, Si él es el presidente, responsable de la mitad del desastre que hay en el Manuel país, se lo llama Zelaya al comandante. Rosales. En el Yo- Partido yo después Nacional sí, el referente es Juan Orlando Hernández y sigue dictando las directrices del Partido Nacional. Desde la cárcel. En el Partido Liberal... Si me va a dar más tiempo para contestar, contesto, pero en un minuto va a En ser el difícil. Partido Pero sí le quiero decir lo Liberal siguiente, sigue mire, siendo, me Gianni pareció realmente Rosenthal, ¿va? impresionante, licenciado Raúl No, Valladares. voy a ir a la pausa. Saludos al comandante Mel Zelaya. Pero que les pregunte, La el pueblo mitad hondureño por que les favor. pregunta a ellos si votaron El ellos por las 10 desastre que familias. estamos No, ellos viendo. votamos por Una Mel, pausa. votaron El ellos por las 10 desastre que familias. estamos No, ellos viendo. votamos por Mel, pero ellos ya votaron por las 10 volvemos. familias. Vamos al aire. Bien, les avisé que íbamos al aire porque aquí teníamos otra plática No le digas interna. malo de barriga. Estaba mejor la No, sí, plática. pero me toca a mí, mire, No, no, porque le como toca- estoy entre le- tanta así es, es testosterona, cierto. me toca a mí. Yo sé que las mujeres tenemos un porcentaje de testosterona y en estos casos sí es importante sacar nuestra valentía y nuestro carácter. Mire, yo quisiera llegar a un programa y no reírme, o sea, pero en realidad esa es mi naturaleza, o sea, y no la vamos a engañar, esa es mi naturaleza, ¿verdad? Y siento que es parte de la autenticidad que uno debe tener. Son cosas que a mí no me angustian. Yo escucho a los compañeros, a Harry y el doctor Eliud, y efectivamente, no sé si llorar o reírme. Entonces, para brindarle tranquilidad al pueblo hondureño, mejor me río, porque en realidad si yo le pregunto al pueblo hondureño lo que ellos están diciendo, ni ellos mismos se lo creen. O sea, ni ellos mismos se lo creen. Pero aquí estamos en Aras de Construir y hay algo que sí realmente me preocupó de lo que dijo Harry Dixon, que dijo, no tenemos capacidad para resolver el problema de la gente. Papo, dije yo, qué barbaridad, entonces, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse, vale más que ya van. Vale más que ya van. Porque un líder siempre debe tener la apertura para construir las soluciones de la gente. Pero claro, usted tiene que aprender a escuchar a la gente para que usted sepa qué le duele a la gente. Y estoy de acuerdo que necesitamos infraestructura, carreteras, hospitales, totalmente de acuerdo que necesitamos fortalecer la red hospitalaria del país, totalmente de acuerdo. Pero mire que yo tuve turno ayer. Y ayer, cuando iba llegando en la noche al Seguro Social, me encontré con un profesor que andaba toda la cara. Le digo, ¿qué le pasa, profesor? Es que mire que yo anteayer vine a las 4 de la mañana a dejar mi orina, me dice, porque me tocaba hacer una orina de 24 horas. Y mi doctora me dice, nos citan a las 4 de la mañana. Yo tranquila llegué a la ventanilla, dice, eran las 4, a las 5 de la mañana, nos dice, no hay sistema. Pasé 24 horas recogiendo la orina, no he comido de no sé cuánto tiempo y no hay sistema. Vaya al hospital escolar ahorita, sí, totalmente colapsado. Entonces, lo que sí tenemos que aprender a escuchar es qué le duele a la gente, cuáles son los principales problemas de la gente, porque mientras usted construye hospitales, tiene que ver cómo soluciona que el sistema de citas, de laboratorio, de asignación de medicamentos en los hospitales esté bien. Usted tiene que asegurar que en los hospitales hayan camas, medicamentos y que además los médicos especialistas que son carentes en el país no renuncien. Porque usted digo, ayer en esa reunión de la jefatura de bancada habló la abogada Angélica Smith y decía, mira doctora, vamos a avanzar en la construcción de 10 centros de estabilización, no sé cuántos eran, centros de estabilización de emergencia. Y le digo yo, dígame usted, abogada, ¿cómo piensan manejar esos centros? ¿O es que realmente a usted lo único que le importa es la movilización de la construcción? ¿No les importa a ustedes cómo se va a atender a los pacientes? Porque hasta este momento, los médicos especialistas, que hacen falta muchísimo en el país,
Uno, están renunciando porque tardan 2, 3, 4, 5, 6 meses y no les están pagando. Y los médicos especialistas jóvenes que no toleran tanto como nosotros, pasan 6 meses o hipoteca, tienen deuda, tienen compromiso y renuncian. Entonces mi pregunta es, ¿cómo van a sostener eso? Entonces, yo sí creo, Harry, yo sí creo en el país. Creo que en Honduras habemos liderazgos honestos, que estamos comprometidos con el desarrollo del país y que pueden haber diferencias. Pero en el momento que nos quitamos las camisas y ponemos primero a Honduras, estoy segura que vamos a avanzar. Pero desafortunadamente, este gobierno se puso la camisa política y para desgracia y gracias a Dios eran minoría. Llegaron gracias al acompañamiento de Salvador Narrala. Si Salvador Narrala no los hubiera acompañado, jamás hubiesen sido gobierno. Entonces llegaron acompañados gracias a Salvador Narrala. Y son tan malagradecidos que en la primera vuelta le dieron la patada y lo sacaron. Entonces, sí le voy a decir lo siguiente. Si en este país nos quitamos, si este gobierno se hubiera quitado la camisa política y hubiera puesto primero Honduras, este Congreso hubiera sido gobernable. Pero ante la falta de liderazgo, sin una agenda legislativa, sin consenso, sin esa capacidad de diálogo, definitivamente seguimos como estamos hoy, en una parálisis legislativa, en una agenda que no corresponde a la agenda del país. El Partido Nacional hemos sido claros. En los temas que ha contribuido a generar gobernabilidad y gobernanza dentro del Congreso, los hemos acompañado. Pero no vamos a permitir que a solo 50 días y que con mal tiempo me vengan a decir a mí que van a mejorar la infraestructura. Óigame, si lloviendo no se puede construir. No me van a decir que vayan al hospital de escuela y tapen la cantidad de goteras que hay en el hospital de escuela del San Felipe, que eso sí es prioridad, porque eso le duele a la gente. Entonces, si vamos a hablar de solventar los problemas del país, tenemos problemas que tenemos que solventar, mi querido Harry. Yo te voy a decir una cosa. Usted dice, el tema de la ley de justicia tributaria, mire, pueblo hondureño, en mi caso yo no soy empresaria, soy asalariada, soy una mujer honesta, presto mis servicios al país y sirvo con amor, porque me gusta servir con amor. Esta ley de injusticia tributaria, lo único que ha generado es ahuyentar la inversión. Y Libre sabe que también entre ellos están mezclados con las famosas 10 familias, porque están mezclados, que son unos hipócritas, ¿verdad? Están mezclados con las famosas 10 familias, son pura hipocresía, ganas de querer dividir el país. Si ellos hubiesen estado interesados a aprobar la ley, ya la hubieran aprobado. ¿Cómo ellos lograron hacer los acuerdos para nombrar los magistrados? ¿Cómo ellos han logrado avanzar en algunos temas que le interesan a ellos? Si ellos, como Libre, hubieran estado interesados en aprobar, ya lo hubieran, pero saben que el tema de la famosas 10 familias, pura hipocresía barata, para que usted, pueblo hondureño, se pelee, para que nosotros nos peleemos. Estamos totalmente de acuerdo que el que más gana, más paga, y debe hacerlo. Pero en este país, este gobierno le hemos aprobado el presupuesto más alto de la historia de Honduras. Tenemos la ejecución más baja, y no solo eso. Este es el gobierno que ni en todo el montón de años que ellos pueden mencionar el Partido Nacional, este es el gobierno más corrupto, incapaz, inútil que pudo haberle pasado a Honduras. Pues le digo yo, y en eso le tomo la razón a mi querido Marlon, al doctor Marlon. Tenemos 50 y pico días, pueblo hondureño prohibido olvidar. Usted fíjese quienes siguen lloriqueando en el pasado y que han dejado que usted se ahogue en su presente. Sin trabajo, sin medicamentos, carreteras pésimos, por eso que han aumentado los accidentes en estos días, sobre todo cuando la gente viaja de noche, carreteras pésimo estado. Los pacientes durmiendo en las camas porque no hay medicamentos, los médicos están haciendo porque no les pagan, y en el suelo, las enfermeras, mujeres valientes, esas mujeres enfermeras, y mire, mi respeto por una enfermera auxiliar, que le limpia al paciente, lo baña, le da de comer, consciente, maneja y cuida a ese paciente. Mire, este miserable gobierno los dejó casi 40 días en la calle y casi las podían condenar. O sea, esos son los problemas que tenemos que en este momento palpar. Así que yo le voy a decir a usted, pueblo hondureño, prohibido olvidar, y recuérdelo. Hoy tenemos la canasta básica más cara de la historia de Honduras. El dólar cuesta 26.35 centavos cada dólar. Y lo que usted antes compraba con $1 ya no lo puede comprar hoy.
porque está caro el maíz, está caro la maseca, está cara la tortilla, está caro el arroz, el aguacate, el queso, la mantequilla, los frijoles. Esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Por eso usted debe meditar su voto. No se deje manipular ni por llorones ni por fracasados. Usted ponga su futuro en gente con capacidad, con talento, pero sobre todo gente honesta, que cuando han llegado al poder han llegado a servir con amor y pasión. Por favor. Doctor Umaña, por cierto, me dice aquí Emilio Hasbun, el doctor Umaña es un caballero y educado. Caballero. Muchas gracias. La verdad es que a mí no me gusta polemizar en los foros. Yo creo que los foros, así como nos permite la oportunidad, creo que hay que proponer y aquí hay que descubrir cuáles son las raíces de este presupuesto tan abultado que hemos tenido en los últimos años. No vamos a demeritar, estoy de acuerdo con Marco Eliú y con el abogado Dixon, de que el Partido Nacional dejó una deuda histórica bien importante. Y esa casi la mitad del presupuesto nacional se va en pagar esa deuda. Número 2, es un presupuesto tan voluminoso que desafortunadamente en el madrugón que hubo ese día que se discutió, no se nos permitió el uso de la palabra y nosotros pensábamos que era un presupuesto demasiado exorbitante, el cual no iba a tener una fuente de financiamiento. Quienes estuvieron en esa sesión, los pocos que nos quedamos, 67 para ser exactos, quisimos aportar. Es un presupuesto demasiado robusto, Raúl, o sea, irreal para nuestro país. Hoy lo vuelven a aumentar, prácticamente un 7%, y si bien responde a los intereses y la propuesta que tiene el Fondo Monetario Internacional, es un presupuesto que necesita el financiamiento internacional. Entonces, la raíz del problema es que mucho del dinero que ahí se ejecuta se hacen se hacen en situaciones de pagos de servicios, viáticos, mantenimiento de flota de vehículos y un montón de cosas que podríamos reducir el aparato. ¿Cuál es nuestra propuesta? Que realmente tengamos presupuestos que se ajusten a las necesidades. La ley de justicia tributaria, Raúl, cuando tú haces una ley basada en el odio, porque ese es el grave problema, está basada en el odio para querer jorobar a las 10 familias, entre comillas, que siempre menciono una palabra, 10 menciona libre, y quieres jorobar a quienes dicen ellos que propiciaron el golpe de Estado, entonces es lógico que, basado en una venganza, quieran hacer esta situación. Nosotros, como Partido Salvador de Honduras, en su momento propusimos cambios a la ley de justicia tributaria. El Partido Liberal lo propuso también en su momento para hacer un híbrido entre dos leyes que propuso una el sector liberal y otra el Partido Libertad y Refundación. La verdad es que cambió un poco el dictamen, pero al final hay acciones como por ejemplo las acciones nominativas, la base de datos de donde va a estar las cuentas de los empresarios, la renta mundial, que realmente hacen que tembladera en muchas personas, Raúl, que tienen intereses en otros lados del mundo y que triangulan dinero para esto. Que hay personas que evaden impuestos, es cierto, y esas personas deberían de estar en la cárcel, pero basado en un odio no podemos construir una justicia tributaria. Para una justicia tributaria, porque mi bancada en su momento sí hizo la tarea y nos asesoramos, sí, hay que cambiar el código tributario, hay que cambiar la ley de impuestos sobre ventas, hay que hacer un montón de cosas antes de plantear una robusta. Y sí le quiero decir algo a la población, y esto sí es cierto, si no hacemos un cambio de estructura presupuestaria, Honduras va a ser declarado un paraíso fiscal. Tampoco hacia allá debemos de hacer. Entonces, como dice el doctor Marlon Lara, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer propuestas en esto. ¿Qué va a hacer quien pueda ostentar la primera magistratura del país, la presidencia de la República, referente a ese cambio que realmente amerita, Raúl? Ese cambio tributario es necesario, porque si no, Honduras va a ser catalogada como paraíso fiscal y eso no nos conviene a ningún hondureño. Entonces, la propuesta deberá ser muy inteligente, el presupuesto, y por eso tenemos que tener sesiones, porque en el mes de diciembre y parte de enero le tendremos que aprobar el presupuesto al futuro gobierno. Entonces, tenemos que ser realistas. Y así es que en la realidad, en este momento, lejos de confrontar en un foro, deberíamos de
tener propuestas. Yo tengo propuestas para mi departamento. Marlon lo dijo claramente, en el departamento de Cortés poco les interesa la política. Allá lo que quieren es que le resolvamos el problema de las inundaciones. No pusieron Jicatuyo y Los Llanitos. Está el tablón, perfecto, se va a construir. Ahora resulta que los de Quimistán se oponen. Entonces, es un merequetengue que se han metido ahí con la represa. No está contemplado Jicatuyo y Los Llanitos. Tenemos que reconstruir los bordos. No se hicieron la reconstrucción de los bordos. Tenemos que, el desasolvado de los ríos del Valle de Sula se quedó en el tintero. Llegó el ministro de la CID, dijo que se iba a hacer, no se está haciendo. Entonces, ayer vimos tristemente cómo en Villanueva se inundó totalmente y perdieron las motos, tanto que le cuesta, más de 200 personas, Raúl, perdieron las motos ahí. Fue un desastre en un parque industrial producto de una quebrada. Entonces, ¿qué quiere el pueblo hondureño? No quiere confrontaciones. O sea, el pueblo hondureño lo que quiere en estos últimos días de campaña es que nosotros propongamos soluciones, que los candidatos propongan soluciones, que los compañeros, que aquí estamos prácticamente todos, nos pretendemos reelegir, cada quien realmente proponga. Entonces, lejos de echarnos la culpa unos a otros, lo que deberíamos de hacer es proponer y que el pueblo hondureño decida inteligentemente por quién va a votar. Raúl, solo, miren, el tema del Congreso Nacional, que es el primer poder del Estado, y la crisis que ha vivido durante estos 4 años es producto de cómo se eligió o se puso, mejor dicho, a usurpar ese poder del Estado a Luis Redondo. Porque no fue electo con los votos de los diputados. Él solo tuvo 49 votos. No hay liderazgo. Él fue impuesto a golpes y patadas. Así. Por eso, el próximo Congreso debe ser electo la Junta Directiva y el presidente del Congreso con los votos de los 128 diputados. Por este mal precedente que estaba dejando este Congreso. Ahí no tiene que irse a meter el Poder Ejecutivo como lo fueron a hacer en este gobierno, que fueron a asaltar ese poder del Estado, cuando la Constitución es clara que debe haber independencia de los poderes del Estado. El Ejecutivo que nombre a sus ministros y que el Poder Legislativo nombre su Junta Directiva, su liderazgo que nazca de la voluntad de los 128 diputados, ni siquiera de una bancada. Así debe elegirse. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos de esa imposición de Luis Redondo? Ingobernabilidad. Un fracaso. Un fracaso. Eso es lo que tenemos. De un poder del Estado que debe estar legislando a favor del pueblo hondureño. Vamos a coincidir, por ejemplo, el desastre del transporte en la capital. Debe descentralizarse el sistema de transporte público a las alcaldías, porque el gobierno no lo va a poder manejar. ¿Usted cree que el ministro de Transporte le interesa cómo se está movilizando la gente en Lima hacia San Pedro Sula? No le interesa ni tiene tiempo. Pero si usted le da la zona metropolitana del Valle de Sula y le descentraliza el sistema de transporte, y se va a tener que hacer inversión privada porque no hay dinero del Estado. ¿Cómo se puede mejorar la condición de vida de los ciudadanos? Brindándole los servicios que la gente necesita. ¿Cuáles son los servicios básicos de la gente? Salud, educación, transporte público, seguridad ciudadana. Esos son temas que deben de estar en la agenda de un poder legislativo. ¿Y qué le damos de manera eficiente como gobierno de esos servicios a la población? Ninguno. Todos están colapsados, todo es un fracaso. Y si les decimos, hay que traer inversión privada, la satanizamos, porque aquí al empresario lo quieren ver. Lo quieren enmarcar de corrupto. Y no, la ley de justicia tributaria hay que discutirla, pero en un foro abierto. No es cierto que esa ley fue socializada. Llevaron la gente, pero nunca la gente se pronunció, pero no le hicieron caso. Igual que otras leyes. La gente de Gaby, ¿sabe qué me decían a mí? No, hombre, ahí lo que fuimos fue a tomar café y a comer, porque todo lo que dijimos, nada, el dictamen quedó igualito. No es así como se cambia un país. Tiene que haber una ley que realmente tenga el apoyo de la clase trabajadora, de la clase empresarial, del gobierno, de los legisladores, pero para beneficio del pueblo. Con el tema del presupuesto, ¿cuál es el gran problema de este presupuesto? Que no se discutió. Hicieron componendas políticas a través de Cedesol para conseguir los votos. ¿Qué es Cedesol? Una fuente de corrupción. Fíjate que el presupuesto, y se les dijo,
ese presupuesto es irreal, no tiene cómo financiarse, porque lo que dijo él, yo creo que fue lo que lo dijo, no fue si fue Harry, el gobierno solo tiene capacidad para financiar el presupuesto en un 70%. 60. En un 60%. Entonces, ¿qué significa 60%? Que el 40% hay que financiarlo. Umaña dice muy robusto y real para un país como este. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Te voy a explicar qué quiere decir. Si tú solo puedes financiar el 60% con ingresos propios, quiere decir que el 40% tienes que irlo a buscar a través de otras formas, que puede ser endeudamiento o puede ser ayudas presupuestarias de países que colaboran con Honduras. O aprender a administrar los fondos y recursos que tenemos. O rebajar la parte de gasto. Yo estaba viendo un informe que este gobierno ha cumplido a cabalidad el gasto público. Van al día el gasto público, que es burocracia. Pero en la parte que realmente cambia la vida de los hondureños, que es la inversión pública, no han podido ejecutarla. Ahora, cuando se le llama al gobierno y se le dice, miremos la carretera, por ejemplo, del norte. Es una carretera que nosotros pagamos peaje. A mí no me duele pagar ese peaje porque es la mejor carretera que hay en el país. ¿Cómo quisiera yo que esa carretera existiera desde San Pedro Sula o Cotepeque, por ejemplo? O desde Progreso hasta Ceiba y Colón, a conectar, pero el gobierno no tiene la capacidad económica para hacer esas inversiones y eso tenemos que hacen otros países y porque nosotros no lo podemos hacer. ¿Cómo se desarrolló Chile? A través de las inversiones privadas. ¿Cómo se desarrolló países europeos? ¿Cómo se desarrolló en Estados Unidos mucha infraestructura? Yo prefiero pagar ese peaje y una vez me preguntaron, creo que en este programa, ojo, y lo hago con no gusto. es privatización, porque aquí, Marlon, ¿sabes cuál es el problema? Después usan tus declaraciones y van a decir que estás a favor de privatización. Es una alianza donde el Estado realmente tiene la supervisión. Doctor, ¿quiere que Aclárelo, un minuto, solo le voy a decir algo. Mire, le voy a contar una anécdota. programa. Espérenme, le voy a contar una tocar el anécdota. timbre. Cuando yo me gradué de Química y Farmacia, vine a traer mi título. En 1986 era el gobierno liberal, del 86 al 90. Cuando iba de regreso con mi título, esas carreteras estaba hecho un desastre. Volqué en un gran hoyo, yo usaba un Hyundai Pony, volqué, salí volando por la situación de la carretera. Me pude haber matado en ese accidente. Ahora, ¿cómo no voy a pagar yo 22 lempiras por cada peaje en una carretera que está iluminada, que está sin baches, que es segura? Y si pasa algo, usted llama a un número y lo van a auxiliar. Eso es lo que tenemos que ambicionar. Y mire, como dice un refrán, no importa el color del gato, lo importante es que case los ratones. No importa quién la haga. Si no la puede hacer el Estado, traigan la inversión privada, pero denle buenas carreteras al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Mire, el problema del piaje o peaje no es el que mantengan las carreteras bien, eso está correcto. El problema es que se hizo en base a la corrupción y destapó la olla en un programa televisivo el exasesor presidencial de Juan Orlando Hernández, Marvin Ponce, que dijo que el pleito entre Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández había sido el porcentaje, la coima que reciben mensualmente de los peajes de la Empresa Nacional Portuaria y entre otras privatizaciones. Ese es el problema de haber entregado a esas alianzas público-privados que fueron fuente de corrupción. Ese es el problema, que de lo que usted paga en los peajes, ahí va un porcentaje a otras manos de los que gobernaron. Miren, yo he escuchado este foro atentamente a los compañeros. Dicen que no nos acordemos del pasado, pero es que miren, aquí les gusta ese refrán, que a Dios rogando y con el mazo dando. Con una mano pidiendo el voto a los hondureños y con la otra mano dándonos garrotazos a los del gobierno. Uno tiene que defender al gobierno por las obras que están haciendo, por sus hechos los conoceréis, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Miren, aquí han hablado con un cinismo perro, hablando de corrupción, los que estuvieron coludidos con la corrupción. ¿Ustedes creen que el Partido Nacional... De estos tres señores, ¿quiénes hablaron con cinismo y quiénes están coludidos con la corrupción? Deme de la señora, los dos señores. Mire, quien más habló en este tema de corrupción fue la compañera Johanna del Partido Nacional. Y discúlpame, Johanna, pero ¿cómo vas a venir a hablar acá
si tu partido fue catalogado como una organización criminal por el fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. Por Dios, yo te escuché atentamente y en mi cabeza solo pensé en lo que estaba pensando el pueblo hondureño y estaba diciendo en el momento, qué cinismo, Dios mío, venir a hablar de corrupción, venir hablando de salud, cuando nos robaron, cuando nos dieron pastillas de harina que provocaron muertos, cuando se robaron 7.000 millones del Seguro Social, cuando dijeron que iban a traer hospitales y trajeron hospitales chatarra. ¿Cómo es posible que con un cinismo nos llamó hipócritas, nos llamó el gobierno más corrupto? ¿Cómo es posible que alguien que representa una organización criminal venga a hablar de eso? Entonces, se lo aclaro, Raúl, para que los demás compañeros pues no se sientan aludidos. Además, hablando del candidato del Partido Liberal, Narrala Salum, en vez de hablar de Asfura Sablá, te puede pasar lo de Cortés, que ya descabezaron a Canaguati, descabezaron a Carlos Catán le decía a Jonathan Roussel, que en paz descanse, descabezaron a otro, bueno, a Emily Hawit y a otros, a un tal Gámez. Entonces, si venías aquí a hablar a defender al partido, a tus oponentes del Partido Liberal, y no te van a descabezar, ¿verdad? Como descabezaron allá en Cortés. Miren, lo de la ley de justicia tributaria no está basado en odio, está basado en justicia social, en que todos paguemos impuestos. ¿Quiénes pagan más impuestos acá? La mayoría del pueblo hondureño, la clase media, la clase baja y parte de la clase alta. Pero hay un grupo que no paga 60.000 o más de 60.000 millones al año, que pueden servir para finalizar esos hospitales. Ahí no hubiera necesidad de sacar préstamos. Se acaba de inaugurar el hospital Satuyén Roatán. Se imaginan en una isla un paciente con cálculos en la vesícula que quiere operarse, que tiene dolor o con una apendicitis u otro problema. No podía ir porque se quemó el hospital. En tiempo récord la presidenta lo construyó y ahora ya se están haciendo las cirugías. En Ocotepec, que se está construyendo ya el hospital, va en un 80%, esa gente va a El Salvador. ¿Y de dónde era Pajarito? Pechito Rojo. No era del Partido Liberal y no era de Ocotepeque. Ahora esa gente ya no va a ir a El Salvador, se va a operar ahí, va a recibir su tratamiento médico en Ocotepeque, lo mismo en Santa Bárbara, un hospital de última generación, en Olancho, en otros, son 9 hospitales en total, 68 centros de estabilización médica que se están construyendo. Lo que sucede es que la deuda que dejó el bipartidismo es tan grande que 3 años y medio no ajustan. Por eso es importante votar por la abogada Rixi Moncada para que continúe el cambio que inició la presidenta Iris Xiomara en temas de salud, que ahora se atienden en los centros de salud de 7 de la mañana a 7 de la noche. Históricamente era de 7 a 1 de la tarde. Ay, no. Ahora, ustedes vean las huelgas que hubo hace poco de salud de las enfermeras, que decían, asamblea informativa de 7 de la mañana a 7 de la noche. Claro, porque ahora damos atención médica y esa atención primaria en salud. Eso descongestiona los hospitales. Eso que hemos visto en el Seguro Social, en el Hospital Escuela, es algo crónico que vamos a resolverlo, obviamente, cuando estén finalizados esos hospitales, y estamos seguros que en el gobierno de la abogada Rixi Moncada va a ser más acelerado el tema de la salud. Bien. Pero también hablaron del presupuesto, es que es robusto, claro que es robusto, pero es que nos olvidamos de la etimología de las palabras. Presupuesto es una palabra compuesta, es un pre y es un supuesto. Entonces se aprueba ese presupuesto, precisamente estamos en el mes de octubre y noviembre, no sabemos qué va a pasar, si van a venir un desastre meteorológico como el huracán Mitch, Dios nos ampare y que no suceda. Y si tenemos un presupuesto chingo, ¿de dónde le vamos a dar respuesta a las personas que puedan quedar damnificadas? Las ayudas humanitarias, la reconstrucción. Por eso se llama presupuesto, porque no sabemos lo que puede suceder en muchas situaciones de un país vulnerable que debemos de estar listos. Y otra situación es por qué no aprueban la ley de justicia tributaria y por qué las 10 familias, que no es odio contra ellos, es que hacer billete, hacer dinero no es malo. Lo malo es utilizar el dinero para provocar golpes de Estado, para conspirar contra el sistema democrático del país. Eso es lo malo.
pero hacer dinero, bendecidos sean, y qué bien, pero también tienen que cumplir con las obligaciones. Hasta la Biblia dice a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pagar impuestos todos. Marco, pero eso no es malo. ¿Cómo interpretas el discurso de la abogada? Solo déjeme terminar, en el sentido de que el problema de esta ley es que va a quitar el lavado de activos, la renta mundial por la renta territorial, y eso le tienen temor muchos empresarios, entre comillas, que se dedican al lavado de activos. Traduzca eso, porque la gente no sabe qué es ni renta mundial ni renta territorial. Mire, se lo voy a poner... traducir brevemente porque va el abogado. Brevemente, mire, yo viajé ahorita en el Semana Morazánica a Nicaragua. Empecé a buscar una gasolinera y no la encontraba. Hasta allá. Solo al inicio de las principales ciudades hay una gasolinera. Aquí usted ve gasolineras como pulpería. Hay quienes lo han hecho honestamente, pero hay quienes están utilizando este sistema como lavado de activos. Y no solo esto, ¿verdad? Y aunque me mete en un lío, hay inclusive canales de televisión, no este por supuesto, otros canales de televisión que están metidos en ese rollo de lavado de activos. Este país es un paraíso fiscal ya, no es que nos van a declarar en un paraíso fiscal, es un paraíso fiscal de muchos negocios, mampara, que tienen lavado de activos. Y eso es lo que va a evitar la renta mundial por la renta territorial. Pero mire, la denuncia... No, porque esta denuncia... No, pero es que va a me retiro porque si no vas a hablar acá. Miren, yo creo que este es un tema de conceptos. Hay que definir lo que es una reconstrucción. Nosotros en nuestra campaña electoral, no del periodo pasado, sino durante 12 años, estuvimos diciendo vamos a reconstruir el país. Cuando se dice vas a reconstruir el país, sabemos que un país tan abandonado como el nuestro no se puede reconstruir en 4 años, porque es demasiado el abandono. Aquí hay un abandono de más de 100 años. Y me disculpan los de los partidos tradicionales, pero con ciertas excepciones en la historia de este país, los partidos tradicionales se dedicaron a saquear este país. Entonces, carreteras abandonadas, escuelas abandonadas, niños recibiendo clases bajo de un árbol o niños recibiendo clases en el piso, eso era el pan nuestro de todos los días. Hoy estamos reconstruyendo nosotros todo eso. Carreteras que tenían 50 años y que no se tocaban. Hoy estamos reconstruyendo carreteras. Por ejemplo, usted hablaba, doctor Marlon Lara, de la carretera de San Pedro Sula a Ocotepeque, que ya se está construyendo esa carretera. O sea, se mide con concreto hidráulico. Pregúntele a los de Ocotepeque, pregúntele a la gente que va de Naco a la entrada de Copán. Se está reconstruyendo esa carretera porque estaba todo destruido. No le ponían más nada que un pequeño parcho en cada uno de los gobiernos de turno. Vamos a ver carreteras que van de Dalí a Patuca, vamos a ver carreteras que van de Talanga a Cantarrana, estoy hablando de aquí, Francisco Morazán, vamos a ver esos municipios, Johanna, que es de Francisco Morazán, de los municipios del sur de Francisco Morazán, que son los más pobres o han sido los más abandonados, ya se les hizo su primera etapa de 15 kilómetros. Y vamos a hacerles hasta que se terminen de pavimentar para que esos municipios ya no sean los más pobres de Francisco Morazán, sino que resurjan como grandes municipios turísticos o productores o agrícolas, lo que sea, pero se merecía esa gente, Johanna, que les pavimentaran una carretera. Le digo una cosa, Johanna, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, en el Congreso de Mauricio Oliva, yo conseguí que se aprobara por unanimidad en un Congreso móvil en Choluteca la pavimentación de esa carretera. Y logré que lo sancionaran y logré que lo publicaran en la Gaceta. Me quedé con la Gaceta. ¿Cuál carretera? La que va a los municipios del sur. Ajá. A Lubarén, Curarén, Rey, Toca, San Milito, La Libertad. Desde que yo era niño, papá. Me quedé, creo que la voy a enmarcar, lo voy a enmarcar como recuerdo en la Gaceta. Y no le quisieron dar ustedes un tan solo centavo, a pesar de que ahí ustedes sacan una buena cantidad de votos de esos municipios del sur. Entonces yo pregunto, ¿es justo que a esta gente se les recuerde, dígale, le vamos a pavimentar su calle? ¿O es un delito pensar en la población? ¿Es un delito construir un hospital que después de más de 60 años, ustedes que son
del área de salud, más de 60 años no se construía un nuevo hospital. Y ustedes me dirán, pero el presupuesto, sí, el presupuesto hay que buscarlo. La gente no anda preguntando qué es el presupuesto general de la República, la gente anda demandando porque ellos sienten que tienen derecho y tienen derecho a exigirle a la clase política que les cumplan. La gente no anda sabiendo si tenemos el dinero o no tenemos el dinero. La gente exige por el abandono en que se han encontrado por tantos años. Entonces yo creo que es injusto que diputados de otras bancadas hoy se opongan a que se sigan construyendo esas obras. Y doctor Marlon Lara, no estamos en contra de la empresa privada. De hecho, más del 90% de la empresa privada paga impuestos. Es mentira que son todos los empresarios, porque han querido enmarcarnos como enemigos de la empresa privada. No es cierto. Aquí los que no pagan impuestos son un pequeño grupo que todos los conocemos. Pero si a lo no conocen... pagan impuestos y lastimosamente, y no creo que sea el caso de ustedes, y si acaso, ni modo, esta gente financia campañas políticas de candidatos de partidos tradicionales. Y muchos de ustedes, espero que no sean ustedes, muchos de ustedes responden a los intereses de estos grupos poderosos del país. Pero yo creo que estos grupos poderosos del país no se van a hacer pobres, no van a quebrar con sus empresas si se aprueba la ley de justicia tributaria, van a seguir siendo multimillonarios, van a seguir siendo los hombres o las mujeres más millonarias de este país. Pero necesitamos buscarle una solución al tema de los préstamos. Fíjense ustedes, 28 de junio del 2009, golpe de Estado, no le gusta mucho que lo recordemos, ¿verdad, doctor Eliu? Teníamos una deuda externa de 3.200 millones de dólares, doctor Umaña, 3.200 millones de dólares. En 6 meses de gobierno de facto, subimos a 7.000 millones de dólares. Y al finalizar el gobierno de Juan Orlando Hernández, el 26 de enero del 2022, teníamos 20.000 millones de dólares. Esa es la deuda, pero no habían obras. No habían escuelas reconstruidas, no había nuevos hospitales, no había subsidios al combustible, no había subsidios a la energía eléctrica, no había nada de eso. Entonces, los préstamos son malos, ¿sabe cuándo? Cuando se los roban, porque todos los países del mundo sacan préstamos. Pregúntenle a los Estados Unidos cuántos préstamos tiene, cuánto dinero saca prestado a otros países. Pero tiene que haber un control, tiene que haber también un orden. Miren lo que dice, miren ustedes lo que dice, y se lo voy a volver a leer, porque decir las cosas aquí en estos foros es fácil. Porque ustedes son opositores, obviamente extrañan volver que su partido regrese al poder. Johanna le fue muy bien en su partido, a todos les ha ido muy bien en su partido cuando está en el gobierno. Oye, habla entonces, con el pueblo hondureño, que solo habla con Honduras. Pregúntele a Honduras quién realmente le cree todas déjeme hablar porque la verborrea de Hag. No, déjeme hablar. Le cree a la verborrea de Hag? Y yo le diría a usted que nadie le cree a la verborrea de Hag. Y mire, yo escucho al abogado. Pero él tiene la palabra, ¿cierto? Él tiene la palabra. Yo pensé que me la daba usted a mí. Yo a usted le respeto bastante, doctora. Yo creo que es necesario que empecemos a hablar con datos. Porque si solo venimos a repetir y a repetir una línea del partido político al que pertenecemos, yo creo que estamos mal. Miren lo que dice el Gabinete Económico. Dice, el Gabinete Económico recibe al Fondo Monetario Internacional con indicadores económicos consolidados. Dice el fondo, óptimo nivel de reserva, dice. Inflación controlada, ingresos por exportaciones de café histórica, déficit comercial disminuyendo, consumo doméstico en expansión y asignación de divisas al 100%, marca un clima de certidumbre. Ya hablamos lo que dijo el ministro de Finanzas, dice, hemos disminuido la deuda externa. Dice, ha aumentado la inversión extranjera. Esos son datos de gente que maneja el tema económico, de gente que maneja dentro de la institucionalidad. Pero aquí ustedes vienen a repetir y a repetir, dicen que no miran escuelas, que no miran carreteras, que no hay infraestructura, decía Johanna, que no hay esto, que no lo hay. Estamos reconstruyendo, que nos falta mucho, claro que nos falta mucho, y nosotros como libres lo aceptamos, falta mucho en educación, falta mucho en salud, falta mucho en infraestructura, falta mucho porque estamos reconstruyendo este país, y la única forma que este país se siga reconstruyendo es a través de un gobierno de libertad y refundación, porque ya lo demostró.
ustedes, con todo respeto, ustedes tuvieron 100 años de oportunidades. Yo miré a una compañera diputada pidiéndole una segunda oportunidad al pueblo hondureño. Una segunda oportunidad, no fue una segunda oportunidad la que se les dio muchas oportunidades para demostrar que sí podían hacer las cosas y no las hicieron. Más de 100 años de bipartidismo, como dije, porque hay que ser objetivo, hay ciertas excepciones. Villeda Bermúdez, por ejemplo, Villeda Morales, por ejemplo, hizo cosas importantes. El presidente Manuel Zelaya Rosales hizo cosas importantes, pero ahí paren de contar. ¿Le pongo una pregunta? Aquí ha sido un saqueo, doctor Lara, aquí ha sido un saqueo, aquí ha sido un abandono. Aquí nos han convertido en el segundo país más pobre de Latinoamérica y Libre les está demostrando a ustedes que sí se pueden hacer cosas diferentes. Eso lo está demostrando. Entonces, es absurdo que una población que está viendo las obras... Porque estás enojado. No, déjeme hablar. Es absurdo que una población que esté viendo las obras quiera darle una oportunidad a ustedes cuando ya les fallaron. Así de sencillo. Harry, una pregunta. Tú dijiste en tu exposición que ustedes ya sabían quiénes son los empresarios que cometen, que no pagan impuestos. Eso sí. Ahora otra pregunta. Hay en el Ministerio Público una fiscalía de delitos tributarios. ¿Existe? Sí, existe. ¿Y qué pasa? Porque ahora le pregunto, la misma ley, y lo explicó muy bien en su momento el exministro de Finanzas Marlon Ochoa, la misma ley que existe actualmente es tan engorrosa, pone tantos obstáculos que es casi imposible lograr castigar a un evasor de impuestos o a alguien que no paga impuestos. Entonces, se necesita una ley de justicia tributaria. Yo los entiendo a ustedes, mire, yo los entiendo. Bueno, a ver, al que no entiendo a veces es al doctor Umaña, pero me imagino que es porque se cambió de partido. Pero, no te salvaste. Pero porque con los del PCH nosotros siempre tuvimos casi el mismo discurso. Mire, manejábamos el mismo discurso. Mira, abogado, pero déjeme hablar. Ya te hablaron. Con el PCH nosotros siempre hemos manejado el mismo discurso. Me aparté, parece ladrillo que te tiró. Pero yo entiendo. Umaña responde y nos vamos a la pausa. Uno se cambia de partido. Mire, yo me pregunto si ellos saben. Mire, si usted no sabe. Yo no le he interrumpido a usted. Ya termino. Yo dije al licenciado Raúl que hablara yo. Termino. Mire, para concluir, nosotros estamos reconstruyendo y lo estamos haciendo muy bien. Y yo creo que el pueblo hondureño lo está viendo. La gente compara a este gobierno con los que hubieron anteriormente. Sí, la gente dice, el único partido que puede cumplir sueños a este pueblo hondureño se llama Libertad Refundación. Mucha la gente está viendo una pesadilla, vos. Voy a la pausa, ya volvemos. Está viendo una verdadera pesadilla en este país. Bien, doctora. Varios temas importantes, pueblo hondureño. La verdad es que siempre digo prohibido olvidar. Si el gobierno sabe que hondureño ha cometido cualquier delito en este país, son cómplices ellos, son igual de ladrones. Porque si ellos saben quiénes son las famosas 10 familias y cómo las famosas 10 familias se han enriquecido y lo siguen callando, es más, hasta forman parte de las 10 familias, y lo siguen callando, son igual de cómplices. Entonces para que usted vea que al final lo utilizan únicamente con aras de generar manipulación. Pero me reía mientras se ahogaba el licenciado Harry. No me ahogaba. Porque decía que en Honduras está viviendo sueños. Yo le digo, mire, fíjese que estamos en el mes de octubre. Y yo le digo, obviamente que ellos sí tienen buenos sueños, están durmiendo en una cama queen size, en aire acondicionado, etcétera. Pero yo le digo, mire, estamos en el mes de octubre y los mamógrafos en los hospitales públicos están malos. Los mamógrafos están malos en los hospitales públicos. Y durante este mes de octubre es cuando mayor número de mujeres se acercan a las unidades de salud públicas para ver si logran detectarse en temprano momento un cáncer de mama. Eso para hablar de un pequeño detalle. Y justo
si ustedes van de nuevo, ahorita me acaban de mandar las imágenes del hospital escuela, para que vean ustedes la terrible crisis que en este momento estamos viviendo. Entonces, sí creo yo que es sumamente importante tener muy claro, decía Harry, el dinero que se va a necesitar para X o Y proyecto, o el dinero que necesitamos para lograr mejorar infraestructura, bueno, necesitamos aprobar una iniciativa de ley, la famosa ley de injusticia tributaria. Yo le voy a decir, fíjese, licenciado Raúl Valladares, que durante este gobierno y cuando Harry era oposición, cómo se ahogaba hablando de la cosa que hoy aplauden. La partida privada, la 449, que empezó con Juan Orlando, la tenía en 5.000 millones, hoy tiene 17.000 millones. ¿Y sabe qué es lo más grave? No hay supervisión, no hay auditoría, no hay absolutamente nada. Y más grave aún, que ellos dijeron cuando se aprobó este presupuesto, que ahí en ese presupuesto iba a estar incluido el salario de las enfermeras, el aumento a los médicos, el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, el presupuesto para el Tribunal de Justicia Electoral, el presupuesto para la Unidad Política Limpia, y hoy quieren seguir endeudando nuestras generaciones. Entonces, yo le digo a usted, pueblo hondureño, prohibido olvidar, que pasaron 4 años llorando, quejándose, construyendo, y se olvidaron de usted. Ellos están viviendo el mejor sueño de su vida, pero usted está viviendo la peor pesadilla. No le ajuste el dinero para comprar la comida, porque hoy la canasta básica, los huevos cuesta 100 a 110 lempiras cada cartón de huevo. Pueden encontrar 80 lo que son los chiquitines como huevos de paloma. Pero mire, los huevos, un producto tan esencial para la canasta básica. Así de caro está. Y si usted en este momento le diagnostican que tiene cáncer de mama, donde uno cree que tiene una esperanza de sobrevivir, durante este gobierno, señoras, no va a pasar. Entonces sí creo yo, pueblo hondureño, que es importante tener muy claro, necesitamos generar propuestas. Y hasta hoy, el único candidato, papi a la orden, un hombre con una capacidad de gestión demostrado. A papi no le voy a escuchar a usted ni atacando, ni confrontando. Papi es un hombre serio. Papi es un hombre de resultados. Papi es un hombre de acción. Y lo más importante es que papi es el único capaz de sentarse con todos los sectores y generar los consensos que Honduras necesita. No podemos seguir confrontados. Necesitamos tomarnos de la mano. Y yo le pido aquí al Partido Liberal públicamente, al Partido Liberal, que tenga la valentía de construir la unidad de su partido y que tomados de la mano trabajemos fuerte para rescatar la democracia de este país. Lo que esté en riesgo aquí, está pidiendo a los liberales lo que esté en riesgo aquí no es un está partido. pidiendo que se unan. Lo que esté en riesgo aquí está pidiendo que se unan. La vida, la familia, la paz, la libertad y la democracia de Honduras. Claro que sí. Está pidiendo Vean el ejemplo que contesten, pasó. está pidiendo que se unan los Totalmente, liberales. tenemos que unirnos. Están Un débiles. solo bloque. Saben que están Partido reventados. Liberal, un solo bloque. Porque tenemos que Mire, tomarnos de la Marco, cómo mano la queda para que en viendo, este país Ajá. no venga Ya vieron las un encuestas. gobierno autoritario. Papi hoy es el candidato que está apuntando las encuestas. Pero aquí lo más importante no es Papi el candidato que está apuntando las encuestas. Y en Cortés, Papi ha crecido muchísimo. Y en Cortés vamos a aumentar un diputado más, te voy a contar. En Cortés y en todo Honduras ya tenemos también los datos. Pero insistimos, aquí lo más importante es que cuando usted vaya a elegir, escoja. No vuelva a coger estos llorones que solo vienen a los foros a llorar, a lloriquear, que han estado ahí, ahora dicen que no son capaces de encontrar soluciones a los problemas. No, escoja hombres y mujeres que han demostrado con transparencia y honestidad que se puede servir con amor y que vamos a estar aquí de frente para seguir defendiendo y trabajando por Honduras. Bien. Partido Liberal, Partido Nacional, pueblo hondureño, hoy más que nunca hay que ser, mire, un bloque fuerte para todos salir a votar en contra de lo que han generado pobreza, miseria, incertidumbre, migración, porque lo que han hecho es únicamente generar el sueño de sus familias. Bien, voy a hacer una pausa, luego contestan los liberales y vamos a cerrar con los caballeros de Libre. Ya volvemos.
Lo hicimos de nuevo. Por segundo año consecutivo, ganamos como la red fija más rápida de Honduras. UCLA nuevamente premia a Cable Color Honduras y a otros países de la región por su velocidad de Internet. Hoy nos declaramos expertos regionalizando la velocidad, demostrando la calidad de velocidad y servicio que brindamos a nuestros clientes. Contrátanos hoy. Cable Color, el Internet más rápido de la región. Grupo Monarca es hospitalidad, excelencia y experiencias memorables en San Pedro Sula. 3 conceptos que elevan la gastronomía. Aura, fusión japonesa mexicana, con ambiente vibrante, silvestre, cocina mediterránea ideal para eventos especiales. Casiano, stick house de alta gama, con cortes premium, sala de puros y piano bar con música en vivo los martes, miércoles y jueves. 3 conceptos, una misión, crear experiencias que se recuerdan con el corazón. Grupo Monarca, el arte de la hospitalidad. Ponete al día con la alcaldía y aprovecha los planes de pago que tiene la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Ya no tenés que pagar el monto total de tu deuda de una sola vez. Ahora tenés planes de pago de hasta 18 meses para pagar. No dejes pasar esta oportunidad y recordá que con tus impuestos tenemos mejores calles, más seguridad, servicios públicos de calidad. Aprovecha los planes de pago para ponerte al día con la alcaldía. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. De todas las cosas que te pueden brindar satisfacción hoy, ninguna se compara con salvar una vida. Por eso, Banco Ficenza quiere pedirte que cambies tus antojos por una compra con propósito. Adquiere tu bálsamo labial edición limitada por tan solo 100 lempiras y ayuda a miles de mujeres de escasos recursos a prevenir el cáncer de mama. Te invita Funocam y Banco Ficenza. Tu viaje corporativo comienza en Hotel Los Andes. Relájate en nuestras cómodas habitaciones, disfruta de deliciosos desayunos, convierte tus eventos corporativos o sociales en experiencias memorables con nuestros elegantes salones. Somos Hotel Los Andes, comodidad y éxito en un solo lugar. Ubicados en Avenida Circunvalación San Pedro Sula. Síguenos en redes sociales. Bien. Ante la petición de abrir la toma, aquí tengo a Marlon Lara, liberal, y el doctor Carlos Umaña, ahora está en el Partido Liberal. Que unamos, nos dijo ahí, Johanna. Bueno, el Partido Liberal, afortunadamente, cuando se hace la apertura, que vinieron candidatos como Salvador Narrala y Jorge Cálix, el partido recupera la división que tuvo o la ruptura que tuvo el 2009. Eso nos vuelve a colocar a competir en un proceso electoral, porque si no atraíamos esos votantes era difícil que el partido dividido como quedamos el 2009 pudiera volver a ganar unas elecciones, y lo hice históricamente los resultados que obtuvimos desde el 2009 a la fecha. El Partido Liberal está pasando por un proceso de transformación, de renovación, y estamos trabajando por la unidad, doctora. Eso es palpable, el entusiasmo que hay a nivel nacional del partido, y creo que esta es la gran oportunidad que tenemos de ganar y no la vamos a desperdiciar por sectarismo, por ambiciones personales, por egos que no nos llevan a nada. Yo creo que el pueblo hondureño, de aquí a un mes, estamos a... ¿qué fecha ahora? 10. Estamos a 8 de octubre. El pueblo a final de este mes o a principios de noviembre va a tomar una decisión. Si mi voto sirve, estoy hablando de los dos partidos en oposición, que somos los que estamos disputando la presidencia, porque el Libre quedó rezagado a un tercer lugar. La gente va a decidir quién de estos candidatos de la oposición puede ganar estas elecciones, y va a utilizar su voto para apoyar el que puede sacar a Libre del poder. A mí no me cabe la menor duda que el Partido Liberal es el que tiene la gran oportunidad por varios factores. Primero, porque tenemos más de 16 años de estar en la llanura. Eso hace que el partido, muchos jóvenes, por ejemplo, que van a decidir las elecciones, decidan por un partido que no han visto gobernar. Ya miraron al Partido Nacional, ya miraron a Libre,
entonces van a optar por el Partido Liberal porque sus padres les hablan de las grandes obras que tuvo el Partido Liberal. Lo otro es que tenemos un candidato que es mediático, que está limpio, se le puede decir a Nasralla lo que ustedes quieran, menos que es corrupto o que está ligado con el narcotráfico. Entonces eso le da una sinergia, la candidatura de Salvador Nasralla con el Partido Liberal, que nos pone en una posición cómoda para poder ganar estas elecciones. Ahora, yo no quiero que haya triunfalismo en el partido, porque eso sí es dañino, que la gente crea que ya vamos a ganar y que no cuidemos las urnas, que no salgamos a votar. Estamos exigiéndole a todos los hondureños, salgan masivamente a votar, porque esa es la forma como se garantiza que no haya fraude y que se respete la voluntad del pueblo, y que vayan todos los hondureños, ofrenden ese día a la patria, vayan a las urnas, ofrézcanse para ir a cuidar las urnas. Yo he estado hablando con muchos hondureños en el extranjero, porque ese voto en el extranjero, más de 400,000 votos, es imposible, no hay forma como logísticamente no hay forma cómo hacerlo, Raúl, y tú sabes. Sí. ¿Cómo va a ir a votar a un consulado 97,000 personas si los consulados son pequeños? Eso estamos hablando de llenar el estadio casi 3 veces. No es manejable ese voto. ¿Cómo pueden aportar los hondureños en el extranjero a que sus votos, que llamen a su familia, a sus compañeros de escuela, de colegio, a sus compañeros de trabajo? Yo no puedo votar, pero por favor ustedes salgan a votar, represéntenme en esas urnas. Estamos haciendo esa campaña, inclusive esta semana fui invitado por un grupo de hondureños al extranjero que vamos a hacer esa campaña. Voy a estar vamos con el licenciado Alan Ramos, que es el jefe de finanzas del Partido Liberal, el secretario de Finanzas, a una invitación que nos hicieron hondureños para ver cómo se diseña esa estrategia, que desde allá, porque también, fíjate que si fuéramos un gobierno responsable, ese voto en el extranjero lo que va a hacer es arriesgar a la gente por la campaña antimigrante que hay en Estados Unidos. Lo mejor sería proteger a esos hondureños y que ese voto en el extranjero se refleje con los hondureños que viven acá. Te agradezco la oportunidad, Raúl, y gracias por compartir. Y el 30 de noviembre vamos a estar celebrando los hondureños una fiesta cívica y vuelve el Partido Liberal al poder. Doctor. Bien, acepté la invitación del ingeniero Salvador Nasralla y su distinguida esposa de retornar al Partido Liberal, donde él me llevó al proyecto del PSH. El PSH prácticamente desaparece a partir del 27 de enero del próximo año, porque la ley así lo dice. Acepté, vuelvo a mis raíces liberales, porque cuando usted le ve los ojos al ingeniero Nasralla, y tuve pláticas extensas con él, tomar la decisión, Raúl, de volver al partido, fue una decisión difícil, no fue fácil, no estoy persiguiendo un curul. Pero cuando usted lo mira y me garantiza que en los primeros 6 meses vamos a traer finalmente a la CICI, que se va a firmar ese convenio, que vamos a cambiar la seguridad social. Cuando él me dice, doctor Umaña, usted va a tener que ver en la seguridad social, que ha sido mi sueño, transformar la salud de Honduras. Cuando él me dice, vamos acompañados, y aquí yo invito a Marlon, sinceramente, a que tenemos que modificar la ley orgánica del Congreso Nacional. Tenemos que modificarla, y esa es la realidad. Tenemos que quitarnos el 117/2019 que nos blinda a los diputados. Cuando hacemos todo eso, Raúl, promulgar la ley de colaboración eficaz, el doctor Umaña se compromete, regresa al Partido Liberal, tengo la oportunidad en la casilla 76, en Cortés, y esa es la realidad. Luchar contra la corrupción, luchar por el desarrollo de mi departamento. Y doctor Marlon Lara, yo lo acompaño en su sueño de la municipalización. Ese es otro sueño mío, Raúl, municipalización, que los municipios reciban. Gracias por esta oportunidad, Raúl, y gracias a mis compañeros de Cámara Legislativa. Gracias, doctor. Bien, mire, esa incorporación tuya, Carlos Umaña, al Partido Liberal ha provocado un cisma allá dentro del partido. El presidente de tu partido autorizando que entren candidatos que ya participaron en elecciones primarias, el candidato presidencial diciendo que no, y ahí tienen una división perra en ese partido, pero bueno, ese es un asunto ya del Partido Liberal que lo va a pagar lamentablemente en las urnas esa división. Al Partido Nacional, Johanna, tú que estás aquí representando, ustedes tienen unos asesores extranjeros que les dicen
que ataquen a libre, que hablen de corrupción, que hablen de narcotráfico, y ustedes tienen techo de vidrio, y esos vidrios le caen a ustedes. Dejen de hacerle caso a esos asesores extranjeros que les vienen a sacar el billete, les pagan en dólares y ahí se van con su dinero y ustedes van a ser derrotados. Tienen candidatos que ya están despedazados. En Cortés Narrias Furra está Ulea, en Francisco Morazán también ya libre está ganando la mayoría de los departamentos. Departamentos como Cortés, que íbamos en desventaja, ya estamos aparejados en Cortés. En Francisco Morazán, que el Partido Nacional, el Distrito Central había sido fuerte, ya les estamos derrotando. Libertad y Refundación con su candidata Rixi Ramona Moncadas, con sus propuestas económicas de democratizar la economía, de quitar a 2.1 millones de hondureños de la central de riesgos para que puedan accesar a créditos blandos, a créditos con bajos intereses. En otras palabras, ese es poner pisto en el bolsillo de los hondureños. Es una propuesta factible. Y el voto en el extranjero es viable en España, que no están siendo perseguidos nuestros compatriotas, pero en Estados Unidos hay una persecución. Y si me permite solo mostrar mi cartel, acá que voy en la casilla número 30, pelón. 30 pelón. Que le hicieron buena cirugía. Sí, hombre, guapísimo se ve. Vos me conociste de cirugía. Vos me conociste. Mire que le levantaron la papada, desde le levantaron la papada. No, la que te tuneaste la cintura y el bumper fuiste ahí, vos. Mire que le levantaron la papada. El bumper pusieron, es la parte trasera de los vehículos. Y le pusieron Ese es el bumper. Mira, pregunta a los otros tremendo bumper te cargas ahora. Voy al abogado Harry Dixon. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí con los compañeros. Lo vi sonriendo ahorita con eso del bumper. Yo creo que, como por el tema que comenzamos el debate, yo creo, compañeros de la oposición, en verdad sentémonos a dialogar, pero de verdad. Pero pensando no en el partido político que va a participar el 30 de noviembre. Sentémonos pensando en esas grandes mayorías que están esperando soluciones. Si seguimos pensando únicamente en el partido político o en nuestra candidatura, yo creo que siempre vamos a quedar en deuda con este pueblo hondureño. Hay muchos temas que están por discutir. Está la reforma a la ley de IMPREMA que va a favorecer a más de 80,000 maestros y maestras que no se ha podido aprobar por falta de decisión. Está también la ley de colaborador eficaz, que lo ha mencionado el doctor Umaña, está para su tercer debate. Yo fui el presidente que dictaminó esa ley que viene desde la MASI. Es necesario que la aprobemos. Están las reformas al Código Penal o un nuevo Código Penal. Es necesario que lo aprobamos. Pero hay que sentarse, pero con un espíritu patriótico, pensando en aquel hombre o en aquella mujer, aquel joven que va a ir a votar por nosotros. Pero si se siguen con esas líneas de partido o líneas de sectores externos al Congreso Nacional, a mí me parece que vamos a seguir fallando. La ley de justicia tributaria debe ser una realidad. Podemos volverla a discutir si quieren, podemos volverla a revisar si quieren, pero no se opongan, porque entonces están condenando a este país, independientemente quien gane las elecciones, a seguir suscribiendo préstamos. Lo suscribieron los liberales en su momento, lo suscribieron los nacionalistas en su momento, lo estamos suscribiendo nosotros. Es necesario buscar más dinero de aquellos sectores que se han visto beneficiados por el no pago de impuestos. Yo creo que eso no es delito. Yo creo que tenemos que entender eso. Ojalá que la próxima reunión que convoque el presidente Redondo sea una reunión donde nos den buenas noticias, donde el pueblo hondureño reciba buenas noticias, y no esas noticias de ayer. No se pusieron de acuerdo y sigue bloqueado el Congreso Nacional. A mí me parece que eso no es justo. A los diputados nos pagan un salario, lo recibimos puntualmente, lo recibimos completito, y yo creo que tenemos que cumplirles ahí en ese Congreso Nacional. Muchas gracias. 30 segundos para que vaya y menciones a Camisa. Primero, y el número. darle gracias a este canal. Pueblo hondureño, por favor, prohibido olvidar. Estamos en el mes de octubre y los mamógrafos en todo el país están malos, mientras esta gente sigue llorando. En este momento, nuestros jóvenes que recién se gradúan del colegio o de la universidad no tienen trabajo, porque la inseguridad jurídica ha hecho que nadie quiera invertir en este país. Prohibido olvidar que dijeron que los peajes los iban a quitar y hoy más bien ha aumentado el precio de los peajes. Seguimos esperando ante el colapso del hospital escuela
seguimos esperando la inauguración del Centro Cívico Gubernamental como hospital y no es hospital. Pero hoy más que nunca le digo yo a usted, este 30 de noviembre tiene que salir a votar. Llame a su amigo, a su vecino, a sus compañeros de colegio, a su amante, a su examante, a su exnovia. Vaya. Todo el equipo salga a votar. Es el momento de mantenernos unidos. Y aquí le hago un llamado a cada ciudadano. No importa qué partido político sea, si es Partido Liberal, Partido Nacional, Partido PCH, mantengámonos unidos. Tenemos que sacar y recuperar nuestra democracia en nuestro país. ¿Por qué estaba...? Ajá. No, yo solo digo que debía haber pedido el voto para su casilla. Que estoy en la casilla 98. ¿Lo que me estaba señalando? No, eso es extra cámara. De la tuneada me estaba hablando, mira. No, que se operó, dice. Yo solo me imagino. Él sí. Yo solo me imagino que se pone una inyección. No sé quién habrá sido cirujano plástico de él, pero yo le digo con todo el respeto, la verdad que él le hicieron un buen trabajo. Muy buen trabajo. Si te pone una inyección, yo no sé qué es lo que va a salir ahí. Muy buen trabajo le hicieron. Un fuerte abrazo, pueblo hondureño, y recuerde que lo más importante es cuál es el mejor candidato. Y el mejor candidato hasta hoy es Papi a la orden. Un hombre con una capacidad de gestión demostrada. Bien. Papi a la orden será el próximo presidente de Honduras. Bien, nos vamos. Entonces, ¿el presidente de Honduras quién es? Papi a la orden. Rixi Moncada. Un hombre con una capacidad de acción. Mire, la abogada Papi Rixi es un hombre de Moncada acción. ha sido la candidata más clara y con un proyecto presidencial más claro que Mel todos 2.0. Nos vamos, gracias. Papi a la orden. En un momento, hoy es tu día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.